Es un momento, como se dijo al principio, de algo de revancha, porque aquellos como nosotros que nos opusimos en su momento a toda esta ideología, este conjunto de ideas que empezaron a llover, fuimos tildados por conservadores y todos los que venían por el otro lado eran los revolucionarios. Y nosotros de alguna manera éramos los represores, los antiderechos, los que no queríamos hacer avanzar la sociedad. Y de pronto esto se da una vuelta de campana. ¿Por qué se da una vuelta de campana? Porque, bueno, se impone el sentido común. Y el sentido común es eso, el más común de los sentidos. Nos quisieron hacer llevar a un territorio de locura. Es decir, como que estábamos en un manicomio y había que aceptar que vivíamos ese manicomio, y si no, éramos cancelados. Y de hecho, el que se mantuvo en su posición era cancelado. Pero al lado de la cultura de la cancelación, como refería Mercedes y también lo mencionó tangencialmente Marcelo, está la cultura de la deconstrucción, porque este wokismo vino con la cultura de la deconstrucción. ¿Y qué era deconstruir? Desarmar todas las estructuras más sólidas a nivel espiritual, por ejemplo, que tenía la sociedad, para debilitarla, para hacer pasar otros planes que más adelante me voy a referir. Entonces apareció como una tendencia revolucionaria, y nosotros quedamos como viejos conservadores, la deconstrucción sexual y el reemplazo por las categorías de género, que empezaron a ser decenas de géneros y donde ya no sabíamos, bueno, cuál era la verdad. Y pasó a ser la verdad la autopercepción, algo absolutamente fuera del más común de los sentidos, de la percepción más objetiva. Y entramos por un camino de locura, como por ejemplo hasta emitir documentos con una X, o a mí en algún momento me hicieron una encuesta por una cuestión de libros publicados, y a ver, como escritor, cómo me percibía. Si mujer, si hombre, y si otra cosa. Y si otra cosa, ¿qué otra cosa? Por supuesto, no contesté y mandé a fritar a quien me lo había eh, alcanzado, esa encuesta, ¿no? Eh, Ahora, la deconstrucción no solo fue la sexual, sino también fue la deconstrucción del lenguaje, de la gramática, y detrás de la gramática la deconstrucción del pensamiento. Y nos quisieron hacer creer que también eso era revolucionario. Hablar de todes o hablar de todos y poner a la O la X, es decir, formas ininteligibles y además intransmisibles. Bueno, y aquel que no se adaptaba, como a mí me ha pasado en algunos cruces, éramos unos tontos, unos antiderechos, aquellos que nos queríamos quedar atrás y no con los cambios que venían en la sociedad. Estas empresas que mencionó Marcelo y que ahora están cambiando, no lo hacen porque se hayan transformado en revolucionarias, está claro eso, sino porque es tal el choque que producen con el sentido común de la gente, que la gente los empieza a repudiar. Así pasó con Netflix, así pasó con Disney y seguramente con otras empresas de entretenimientos y de venta de productos. Entonces empieza a tocar sus propios intereses y tiene que cambiar y adaptarse. Trump aparece como la hora emergente de este gran rechazo de la sociedad. Y Milei, como lo dijo Marcelo también, aparece como el emergente del gran rechazo de la sociedad, aunque después ocurran esas cosas que Mercedes dice de la contradicción entre el decir y el hacer. Pero la gente se hartó que le tomen el pelo, y algunos me decían, no, pero eso es lo de menos, lo del lenguaje es lo de menos, demos los derechos sexuales a todo el mundo, eso es la libertad. Y eso pasó a ser
la cancelación de la mayoría de la población. Pero es muy esencial el planteo, muy fundamental el planteo que hace Marcelo, de cómo ligar el wokismo también a la teoría o a la hipótesis del cambio climático por origen humano. Fíjense que dentro del wokismo, uno de los aspectos era considerar potencialmente tóxico al varón. Y si es varón blanco, de raza blanca, más aún. Potencialmente tóxico significa potencialmente agresivo, potencialmente, pero ahí está, violador, potencialmente de muchas cosas, tóxico. Y entonces la ideología del cambio climático era también cambiar aquello que intoxica al ambiente, intoxica al planeta, porque nos va a hundir la posibilidad de vida futura. Así que ese tema del varón tóxico, como lo digo yo, tal vez es una generalización, con la toxicidad que produce la actividad humana industrial a la cual hay que eliminar. Entonces, bajar todas las industrias que son derivadas del petróleo, bajar toda la energía que viene de la energía nuclear, para reemplazarla por otras energías que son evidentemente insuficientes y que iban a producir directamente. No se puede ser ingenuo, ningún político pudo haber sido tan ingenuo en creer esto y no saber las causas que estas políticas iban a producir, que es la desindustrialización, la caída del trabajo humano y por supuesto la caída del consumo. Eran políticas sumamente claras y con consecuencias muy directas que se iban a ver. Y sin embargo, seguían firmando esa agenda y se cayó o está por caerse, porque todavía veremos cómo se acomodan los melones. Fíjense también, acá Mercedes mencionaba, la desigualdad ante la ley que ha producido el feminismo punitivista. No el feminismo entendido como aquel que promueve la conquista de derechos sociales, sino el punitivismo. Acá se inventaron leyes que tienen que ver con, comillas, el feminicidio. Entonces, un individuo varón que produce un asesinato a una mujer va a ser juzgado con una penalidad mayor porque se va a considerar feminicidio. Si una mujer mata a un hombre, es un asesinato simple. Entonces, ¿dónde queda eso de que todos somos iguales ante la ley? No, nos han hecho creer que no somos iguales ante la ley porque los varones tenemos una agresividad potencial que las mujeres no tienen. Y ha producido una desigualdad evidente, patética, aunque se molesten algunos con esto que digo. Y no estoy defendiendo al varón, pero tampoco puedo aceptar que se lo ataque de la manera como se lo ha atacado, con yo te creo hermana, con denuncias falsas como la lluvia. Por supuesto, algunas son auténticas, verdaderas, y la justicia tiene que actuar, pero es una... ¿Cómo? No, seguí. Pero bueno, se ha generalizado esta cuestión de la desigualdad. Entonces, para ir finalizando, la deconstrucción tiene que ver mucho con la agenda del cambio climático, que también es una deconstrucción social, es una deconstrucción de la energía con excusas falsas o por lo menos que no han sido demostradas científicamente. Y en todo caso, y coincido ahí con algún comentario que hizo Hugo Martínez, más que la problemática del cambio climático, habría que hablar de la problemática del colapso, los desastres ecológicos que cierto modo de vida nos está produciendo para reencauzarlo y reordenarlo.
la sociedad del plástico, la sociedad de la basura electrónica, y bueno, que es una problemática realmente que afecta el medio ambiente, el modo de vida de los seres humanos. Sería mucho mejor hablar de eso y del control de las empresas en este aspecto que de un cambio climático incomprobable. Bueno, eso es por el momento lo que podría llegar a decir. Gracias.